Yanasakuna. Amigos, la clase de quechua va adelante. Gracias a ustedes. Kayarishun, empecemos. Hoy día estudiamos sobre la planta, en quechua, hacha. También dicen sacha. Hachapis nanakunmi, yakikunmi, kushikunmi. Runanaumi, yurin, viñan, guañu. La planta también siente dolor, siente tristeza, siente alegría. Es como el ser humano, nace, crece y muere. Tsaimi hachata yutaya rachinatsu, mutunatsu, paipis kawaita muna. Por eso no se arranca ni corta la planta sin ninguna razón. Ella también desea vivir. Qiruta wanar muturgam huk hachata murunansi. Manamurur muturmi hachata ushatsinsi. Si se corta por necesidad de madera, se debe sembrar otro árbol. Extinguimos el árbol si cortamos sin sembrar. Hatusaj, hachakunachau, ayakuna, ratakuyan. Las almas se guarecen en los árboles muy grandes. Hachakunapa rapranchau, huaytanchau, chapanchau, huirinchau y maica jampican. Hay variedad de remedios en la hoja, flor, raíz y resina de los árboles. Como ustedes están escuchando, el pensamiento de que el ser humano debe cuidar la planta no es de hoy, es de hace miles de años. Por algo existe el rito de cómo cuidar a los árboles. Chapa, raíz. Hacha, planta. Jampi, remedio. Hatusaj, muy grande. Generalmente hatusaj se usa con idea de plural. Kawai, vivir. Kushikui, sentir alegría. Yakikui, sentir tristeza. Yutaya, sin ninguna razón. Dijimos que no se debe cortar el árbol sin ninguna razón. Si se corta, hay que sembrar otra planta. Munay, desear, querer. Murui, sembrar. Mutui, cortar, trozar. Nanakui, sentir dolor. Qiru, madera, palo. Rachi, arrancar. Ratakui, guarecerse, buscar un lugar de donde reposar. Runa, ser humano. Y muchas veces no se comprende que runa es una categoría. Y bien claro dicen, aquel individuo no es gente. Tsaimi, por eso. Ushatsi, extinguir.
Wanay, necesitar. Wanyuy, morir. Wiñay, crecer. Yuri, nacer. El morfema Q, en los ejemplos anteriores, está con valor enfático. El morfema nau, así como morfema modal. Bien, por favor, envíen sus comentarios. Me ayudan sus comentarios. En algún comentario alguien me habló sobre, por ejemplo, imperativo. Ya hicimos la clase. Alguien me habló también sobre voz pasiva. Ya hicimos la clase. Entonces, la comunicación recíproca entre el docente y el estudiante da vida a la clase. De lo contrario, es una educación bancaria, vertical. Yana Sakuna, Aiwaya. Amigos, adiós.